Quiero puntualizar al foro, por supuesto, que más que hablar de una reforma, hablamos de una implementación. En nuestro país, como es conocido, existe una disposición constitucional en el artículo 73 de la misma que reserva a la Federación la legislación sobre los procedimientos de índole civil y familiar. Sin embargo, dicha reforma data de apenas hace 3 años y meses, en donde, previo a ello, en el estado de Puebla, que es en donde nos encontramos, tenemos una codificación de la materia que data del año 2005. Y aquí voy a hacer una pequeña puntualización para reflexionar el por qué estamos ante este escenario, del cual hoy yo me atrevo a subrayar el término de revolucionar la aplicación, el espíritu de la ley y sobre todo este sentido de conciencia social en la administración de justicia. Cuando hablamos de hace prácticamente más que 15, 16 años, en el 2005, los legisladores en ese momento generaron en nuestra codificación estatal una figura que es conocida a nivel mundial, que son los juicios sumarios, pero en este caso es el juicio oral sumarísimo, el cual nació en una idea primigenia para los asuntos de arrendamiento, ¿no? Aquellos juicios en donde por nuestra codificación, muchas ocasiones el titular de un derecho real, es decir, el dueño de un inmueble, tenía que pasar por muchos meses para poder aspirar a que se le administrara justicia, ya sea por un pago indebido de rentas o por un incumplimiento en algún otro aspecto, y finalmente, después de mucho tiempo, alcanzaba su derecho, ¿no? La administración de justicia. Ante esta situación que nuestro país, con la historia y la escuela que tenemos del derecho escrito y sobre todo la cultura recursiva, se vio el legislador, y debo reconocer que fue un trabajo en conjunto con el Poder Judicial en donde nos dieron escucha. Y eso es muy importante. Los legisladores, cuando llevan a cabo esta enorme tarea que es legislar, dan escucha a las áreas especializadas. Creo que se obtienen grandes productos. Entonces, en aquel entonces se diseña primeramente esta figura del juicio oral sumarísimo para que se pueda llevar en una vía dinámica, oral, cualquier conflicto de índole de arrendamiento, pero incluso establecieron que para que esto se diera tenía que haber un acuerdo previo, un pacto comisorio previo, expreso, en donde decía, si tenemos un conflicto en lo futuro, vamos a dirimirlo en la vía oral sumarísima. Quiero con este ejemplo dimensionar el gran reto cultural y litigioso que en ese momento los legisladores estaban advirtiendo. Era tan grande el paso de transitar de este sistema escritural, con esta cultura pues recursiva, en donde sabíamos que los juicios llevaban un largo proceso garantizando todos los derechos entonces conocidos como de legalidad, hoy como derechos fundamentales. Y sabían que se iban a enfrentar a un cambio de paradigma muy complicado. Entonces decidieron establecer que se tenía que acordar previamente entre las partes, el someterse a dicha vía, y eso los asuntos de arrendamiento. Lo digo con mucho énfasis, me tocó participar en ese entonces, y lo puntualizo más como un abogado postulante. Tuve la virtud y la oportunidad de practicar la tarea de litigio y decirles que claro, viví en carne propia, como muchos de los aquí presentes, esta implementación extraordinariamente novedosa en nuestro sistema estructural, en donde nos parábamos con gran nerviosismo ante el juzgado, y la novedad era presentarse en la oficialía con mi contrato, señalando que tenía una cláusula que era un pacto expreso previo para el juicio oral sumarísimo, y nos trasladaban a los juzgados y ahí comparezca usted. Entonces el nervio era extraordinario porque íbamos a comparecer de viva voz, a expresar que tenemos una situación de arrendamiento, un derecho, y queremos hacerlo del conocimiento de la autoridad, del cumplimiento. Y eran tres grandes rubros. ¿Qué pido? ¿Por qué lo pido? ¿Y qué pruebas tengo? ¿No? Muy sencillo. ¿Qué pido? El cumplimiento. ¿Qué pido? El incumplimiento. ¿Por qué? Tal cual la situación que se haya presentado. Y las pruebas. Básicamente era mi contrato y si existía alguna otra por ahí. ¿Qué sucedió hace 16 años? Y por eso hablo de
cuando tomamos este tipo de decisiones, más allá de tomar una actitud renovadora, de sí progresista, debemos de tenerla como en aquel entonces este legislador del que hablo hace 16 años. Tiene que ser revolucionaria. Nos paramos, y hablo de la parte que a mí me correspondió vivir en estas audiencias, en donde pues nos enfrentamos en una instalación de un juzgado de orden tradicional, escritural, diseñado incluso con áreas para desahogar las diligencias en ese sistema escritural, y pues a uno lo pasaban con el escribiente en turno, y al momento de iniciar lo que sería una audiencia oral, pues era tal el nerviosismo de quienes participábamos, tanto como parte, como de quienes estaban en la función jurisdiccional, que se optó por la errónea tendencia de preguntar con mucho respeto si no tenía su petición, tal vez en una memoria USB, para poderla integrar y nos evitáramos errores, tiempo, más rápido, más fácil, más cómodo, incluso más seguro, e incurrimos en esa mala práctica. Incurrimos en esa práctica de llegar con nuestra USB y, por supuesto, después de la tercera demanda de arrendamiento, esa audiencia de comparecencia oral, pues presentaba un libelo de 50, 70 hojas, tal vez hasta con jurisprudencias, como si uno las tuviera en la mente a pie juntillas, recitándolas en lo que debería ser una audiencia oral. ¿Qué merecía esto? Que la contestación fuera igual. Y en un principio, en la parte jurisdiccional, esto se visualizó para facilitar el trabajo. ¡Oh, grave error! Terminó creando unos expedientes como los del sistema escritural tradicional y nadie dimos el paso a una oralidad. Decía yo que esto no es un trabajo de meses, es un trabajo de muchos años. Hubo ese pensamiento, esa innovación. Hoy compañeros y compañeras mías, integrantes del Pleno de este Poder Judicial, incluso fueron quienes participaron activamente en el diseño de estos procesos. Y a lo largo del análisis, uno podría incluso cuestionar, y me asumo como uno de ellos, en donde de manera crítica decía, bueno, ¿por qué nos tuvimos que esperar tantos años? ¿Por qué tuvieron que pasar 15 años? Sin duda, la necesidad va haciendo que nos veamos en esta condición de dar estos pasos, y puedo hablar de una condición conocida por todas y todos, que es la condición sanitaria, en donde sabemos que estos conflictos, el confinamiento, la situación económica, el desempleo, exacerbó los conflictos del orden familiar, además de que pues constriñó a los aparatos estatales a dar servicios. Vaya, parecía que estábamos en medio de un colapso de grandes dimensiones, y no lo minimizo, no lo minimizo, pero el efecto, hablando de lo más trascendente, nuestros niños lo vivimos todos, todos, independientemente de cuál sea nuestra condición. Cualquier infante en nuestra casa tuvo un cambio de conducta, y si en esa casa hay algún conflicto y si en esa casa se acumulan estas consecuencias, empezamos a advertir escenarios lamentables de reincidencia en conductas, no solo de las, perdónenme que lo llame así, cotidianas de la sociedad criminal, sino incluso dentro de la familia, llevadas a cabo ya no por adultos, por propios adolescentes, en perjuicio de otros menores dentro del mismo domicilio, ¿no? Entonces, ante toda esta conflictividad, en esta tarea que tiene la Administración de Justicia, tomamos una serie de decisiones a las que me voy a referir, pero para tener siempre presente esa mala costumbre de anticiparme al final, debo referir que si hace más de 15 años no se pudo implementar esa disposición de la oralidad, fue porque no se contaba con las condiciones ni la infraestructura. Es sencillo únicamente visualizar a un juez, una juzgadora, en donde la carga de trabajo de su juzgado, por supuesto, como no es novedad, siempre es extraordinaria, con muchos juicios que resolver, y el 99.5 son del sistema escritural. Y empiezan a llegar, pues, los entusiastas de la oralidad y son conminados a que presenten una USB. Entonces ese 99.5 nunca se modificó. Siempre hubo un juzgado de tradición escritural con una codificación de oralidad.
no había condiciones, no había ni siquiera tiempo para audiencia, no había forma de diseñar un modelo de gestión que salvaguardara el debido proceso y nos permitiera hacer realidad lo que yo escuché muchas veces en el aula, lo que me tocó transmitir también en el aula y lo que hemos anhelado, que es la oralidad. ¿Qué es la oralidad? Un canal de comunicación. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí empiezo ya a acercarme al tema principal de este conversatorio que habla sobre las ventajas de la oralidad en la materia familiar. El vehículo de comunicación, la inmediación. ¿Qué podemos hablar de la comunicación en una audiencia? Pues simple y sencillamente la mayor de las ventajas, ser escuchados por el juez o la jueza que va a tomar las decisiones en esta audiencia. Podemos hablar de muchos detalles del sistema escritural, entre tantos, aquellos en donde incluso cuando las partes testigos llegan a comparecer, empiezan a hacer su narrativa de hechos y por tradición ya existe un formato preestablecido para dicha comparecencia. Y a veces hasta con buena voluntad, quien recibe la declaración corrige, repito, a veces con buena voluntad. La historia que llega al juzgador que está sentado en su escritorio, que nunca ve a las partes, menos las escucha, es totalmente distinta a la que trae una parte u otra. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque solo eso nos permite romper esquemas. Reflexionábamos apenas en un foro similar, en un foro entre profesionales sobre los ejemplos de la comunicación, las guerras que esto ha generado, la trascendencia, ¿no? Ahorita que estamos en la época, y si me lo permiten, estamos en la época de los maratones, ¿no? Estamos hablando de Filipides cuando lleva la noticia de maratón, Atenas, de que ganó. El hombre se muere a los 42 kilómetros, pero lleva un mensaje. ¿Cuántas personas no han dado la vida por dar un mensaje? Pues eso pasa en cada juicio. Pero si ese mensaje, primero, llega distorsionado, dos, se recibe, se transcribe, y finalmente quien lo conoce para decidir, conoce pero otra historia, estamos alejándonos del verdadero acceso a la justicia. El problema de la justicia familiar no es ajena a su complejidad en ningún tribunal a nivel mundial, lo sabemos. En nuestro caso, tenemos que más del 70% de la demanda de justicia que se recibe del derecho privado, me refiero incluyendo el derecho civil, mercantil y financiero, el 70% es derecho familiar. De ese tamaño es la demanda de justicia familiar. Particularmente en este estado, durante más de 10 años no existió, y esto también es un fenómeno que vemos, vaya, yo acabo de regresar hace unos días de una convención nacional de tribunales de nuestro país, en donde la parte presupuestal es un dique para el desarrollo de sistemas de gestión e incluso espacios adecuados para desarrollar la oralidad. Ya de qué hablar si hace 15 años pues no había ni salas de oralidad, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hace 10 años todavía se creó un juzgado especializado en materia familiar en la cabecera de nuestro estado, que tiene 22 distritos judiciales. Pero de ahí pasaron estos 10 años y sí, con esfuerzos presupuestales, y como lo dijo el maestro de la Fuente, con la principal tarea de esta administración, que es la justicia familiar, se pudo conseguir presupuesto para crear 5 nuevos juzgados especializados, los cuales incluso ni siquiera los pusimos en la capital, los llevamos a los distritos con mayor incidencia, porque si bien en la capital hay conflictividad, ¿qué sucede cuando por situaciones económicas, sociales o culturales la familia se desintegra? Hay otros problemas que son dignos de análisis, como el estigma, la estigmatización de niñas, niños que viven un problema familiar y por supuesto los que están alrededor de ello. También pasamos por fortalecer en número, en personal, en tecnologías, implementamos modelos de gestión, nos sentamos muchas horas con juezas y jueces para advertir por qué nos estábamos atrasando en impartir esta justicia familiar escrita, en donde encontramos que, bueno, pues a veces los especialistas, trabajadores sociales, peritos que solicitamos otras entidades no llegaban a tiempo y se señalaba a la audiencia, como tienen otra carga de trabajo, pues mandaban un oficio 2 días antes pidiendo que se reagendara y así se difieren incluso no por meses, sino por lamentablemente más de meses. Me cuesta trabajo decirlo, pero sí. Audiencias para desahogar un juicio en materia familiar. Entonces, con esta visión encontramos también forma de fortalecer el presupuesto para tener especialistas propios.
Dentro de los análisis de un sistema de gestión, también encontramos que gran parte del tiempo que un sistema de justicia tradicional enfoca a su tarea es para, lo voy a decir tal cual, otorgar, certificar y entregar copias certificadas, otorgar fichas, gestionar trámites ya acordados por el juez, en este momento por el secretario. ¿Cuántas veces no el juzgador o los secretarios dejaban de atender audiencias por atender estas gestiones, por supuesto necesarias para hacer valer cualquier otro tipo de derecho, menos su principal tarea, que es juzgar? Entonces, diseñamos unas unidades de gestión dentro de cada juzgado, que primer requisito fundamental, y escuchen parte de estas decisiones complicadas, no dependían del juez. Porque si dependían del juez, obviamente el juez les iba a acabar diciendo, por cierto, también desahoguen ustedes esta audiencia de testigos, tramíteme tal oficio para mandarlo a cualquier tercero. Generamos un modelo de gestión en donde a cada juzgado tradicional le incluimos una unidad que depende de la Secretaría Jurídica, que es de Presidencia, en donde dichos secretarios y personal dentro del juzgado, pero sin depender de él, únicamente se dedican a los trámites y gestiones administrativas, para privilegiar que el señor juez, que la señora juez se dedique a juzgar, que el señor secretario se dedique a sus audiencias, no a todo esto que a veces le quitaba prácticamente la mitad de su tiempo en un juzgado. Bueno, ya pusimos las unidades, generamos especialistas, pusimos tecnología, creamos un centro de convivencia familiar, porque se enfrenta uno a condiciones en donde cuando la visita tiene que tener alguna revisión, algún control, y a veces ante la falta de espacios la hacían en los juzgados. Imagínense un menor de cualquier edad, infancia, primera, en donde tiene que convivir con su progenitor o progenitora que no ha visto tal vez en años, y lo tiene que hacer en la sala de un juzgado. Creamos un espacio digno, adecuado, hecho por especialistas, en donde hay desde áreas de lactancia hasta espacios de deporte para otras edades de la infancia, y bueno, por supuesto pasando por bibliotecas que van facilitando que este tejido social, sobre todo dentro de la familia, se pueda ir recuperando. No siendo suficiente lo que estamos platicando, se emitió un concurso para que, a través de otro esfuerzo presupuestal, creáramos 18 plazas. Pasamos de seis juzgados en una capital distrital, más 5 en el interior, y todos los demás 22 son mixtos, jueces mixtos que llevan familiar. Lo expongo así por quienes no conocen este tribunal. Son jueces que llevan materia familiar, materia civil, materia mercantil e incluso financiera. Es una exigencia ponerlos a desarrollar juicios orales, teniendo toda esta carga, ¿no? Bueno, aún así creamos 18 espacios para jueces que llamamos auxiliares o supernumerarios. Tarea exclusiva de dichos jueces y juezas de concurso, que se les remitieran los expedientes que ya estaban en estado de dictar sentencia, para que, pues dado que en pocas ocasiones es el juzgador el que interviene en el sistema escritural, fueran estos jueces quienes pudieran emitir dichas resoluciones, y así logramos no abatir, sí disminuir el rezago. Y ya estando en esta tarea dentro de la pandemia, pues tenemos información, por supuesto, también que nos llega dentro de las otras áreas del tribunal, como es el área penal. Advertimos que la violencia familiar venía siendo una constante en un desarrollo negativo, ¿no? Se venía presentando cada vez con mayor incidencia. Entonces, estos jueces superfamiliares les dotamos de una competencia extraordinaria dentro de un programa 24/7 que está exclusivo para dar órdenes de protección a mujeres, en coordinación, por supuesto, con el primer respondiente, con la policía, pero son jueces familiares que dan una orden de protección distinta. Es una orden de protección jurisdiccional, no administrativa. La administrativa tiene sus requisitos, incluso tendría que llegar a un control judicial. Esta ya la da un juez familiar. Aquí tenemos una ley general que garantiza el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, y nuestros jueces empiezan a entrar en una dinámica en donde tenemos juzgadores y juzgadoras activos que se presentan en el lugar de los hechos, no importando sea domingo, no importando sea la hora, incluso con computadoras y sistemas de impresión móviles. Y empezamos a dinamizar el acceso a la justicia. Eso nos lleva a estar revisando nuestra normativa procesal vigente, de la que hablo, que tiene ya 16 años, y gracias al esfuerzo de mis compañeras y compañeros de pleno, sobre todo los especializados en la materia familiar, se advierte que hoy tenemos condiciones
Ojo, no estamos legislando. Hoy contamos con condiciones suficientes tanto de infraestructura como de personal y, por supuesto, de desarrollo jurisdiccional para tomar una atribución que dicha ley le da a nuestro pleno, que es jurisdiccional. Aquella ley de hace 15 años, si bien incrusta la figura del juicio oral sumarísimo con una finalidad en materia de arrendamiento, también establece en la disposición que marca dicho código en el artículo 575 que será facultad del pleno de este tribunal determinar que otros juicios podrán desahogarse en dicha vía. Y entonces viene el análisis de, bueno, es que en la vía familiar tenemos asuntos privilegiados, tenemos asuntos especiales, tenemos diferentes vías, pero la propia codificación a que me refiero, que es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, su artículo 629, también dejó previsto que todas estas figuras familiares, incluyendo las diferentes vías, podrían ser desahogadas a través del juicio oral sumarísimo. Claro, manteniendo nuestras obligaciones constitucionales de privilegiar el interés de niñas, niños y adolescentes y todos los otros sectores que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Ante ello, empezamos a trabajar cómo poder garantizar incluso ese derecho fundamental al recurso. Digo, si me permiten la expresión, uno de los principales retos que tiene cualquier sistema procesal o procedimiento en forma de juicio es, en el concepto para un servidor, el principal es el derecho de audiencia. Podremos recibir alguna parte, pero ¿cómo garantizamos que la otra parte reciba fielmente la demanda, petición que se está haciendo en su contra? Entonces empezamos a trabajar cómo en la oralidad podemos garantizar el debido proceso. Y cuando hablamos de las vías especiales también encontramos que el sistema recursivo, a través de la celebración de audiencias para discutir el punto particular, incluso innominado, puede abrirse conforme a la agenda del juez y a la petición de las partes para primero escuchar, recibir las pruebas y, si es necesario, fallar en lo particular dentro del procedimiento. El juicio oral sumarísimo así lo permite. Entonces, ante ello, se emite este acuerdo en donde por primera vez, y sí de forma histórica, el Pleno hace uso de esa facultad que le confiere la ley para que la justicia familiar pudiera llevarse en esta vía oral sumarísima. Sin embargo, únicamente lo estamos haciendo en los asuntos, o en este caso las acciones que nuestra dirección de estadística nos reporta con mayor demanda, que son divorcios, alimentos y guardas y custodias que tienen que ver con visita y convivencia de menores. Estas tres acciones son el gran continente de alta demanda en nuestros tribunales, son los que contienen también, sin poner en segundo plano ninguna otra acción, las principales carencias que la sociedad reclama de un órgano impartidor de justicia y que además este momento de pandemia nos ha venido a exacerbar. Entonces, el acuerdo de este pleno es en el sentido de que las acciones de divorcio, alimentos, guardas y custodias sean llevadas a través de la oralidad. Claro, este acuerdo se llevó desde junio, si no me equivoco. Empezamos a trabajar su implementación, obviamente, a pesar de estarles yo transmitiendo con mucha certeza que estamos dando un paso que modifica una cultura litigiosa, por lo menos en nuestra entidad. También lo estamos haciendo conforme a nuestras capacidades. La implementación del Consejo de la Judicatura ha determinado que hoy sea primero en este Distrito Judicial de Puebla. Empezamos con 3 jueces y juezas también de concurso preparados. Hemos tenido capacitación desde hace ya 2 años por el Centro de Estudios Judiciales de las Américas, exclusivamente en oralidad. Y por supuesto que son jueces conocedores de la materia, manejan perfectamente cuáles son los principios de la justicia familiar. Y empezamos a prepararnos, empezamos a preparar a nuestros secretarios y se diseñó, sí, un sistema de justicia, que esto es lo que ya nos corresponde, está dentro de nuestras facultades, en donde se crea un juzgado de oralidad. Incluso si revisamos aquí la ley local es muy interesante. Parecería que a veces el legislador se asomó al futuro
porque cuando habla en nuestra ley orgánica de la denominación de juzgados, habla del juzgado familiar, por ejemplo, habla del juzgado penal y hace la diferencia del juzgado penal acusatorio, ¿no? Por ejemplo, y sí distingue. Sin embargo, en una fracción ínfima señala y las que la necesidad de la administración de justicia requiera sean aprobadas por el Pleno. Entonces nos deja perfectamente el escenario constitucional y legal, la forma para crear un juzgado de oralidad al cual se adscriben diversos jueces de oralidad. Estamos hablando de un diseño en donde es un solo juzgado que tiene, por supuesto, varias salas. Hoy aquí en Puebla tenemos ya 4 salas de oralidad. Para nosotros es un gran avance por el tamaño de nuestro tribunal. Sabemos que habrá tribunales. Estuve, repito, en un foro nacional en donde, bueno, pues estamos hablando que hay tribunales que administran justicia a más de 25 millones de habitantes. Aquí en el estado tenemos 6 millones de habitantes y solo en la capital hoy están funcionando estas 4 salas para la justicia oral familiar y vamos a ir a otros distritos, pero regreso al diseño. Es un juzgado con varios jueces adscritos, con un pool de secretarios. ¿Qué quiero decir con un pool? Un grupo de secretarios y secretarias. Que también rompemos ese esquema en donde el juez trabaja con el secretario que le acomoda. No. Hay un modelo de gestión que debe garantizar el debido proceso y claro, la decisión jurisdiccional, esa sí es única del señor juzgador o señora juzgadora. Pero incluso este sistema de varios secretarios nos permite mantener ese debido proceso. ¿A qué nos hemos enfrentado? Claro que nos hemos enfrentado a retos en donde a veces las partes se enfrentan, sí, a un escenario en el cual la autoridad jurisdiccional tiene que extraer un poco su petición. Somos muy cuidadosos de mantener siempre el debido proceso porque como se escucha a quien demanda, se escucha a quien es demandado. Entonces, en materia familiar contamos con esa flexibilidad, sobre todo cuando hay niñas, niños y adolescentes o grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué pido? ¿Por qué lo pido? ¿Y qué pruebas tengo? Las pruebas se incorporan en la audiencia. Entonces, hemos estado ya avanzando en la prosecución de esta oralidad familiar. Hemos entrado ya en la etapa de contestación y desarrollo de juicio con grandes experiencias. No niego que la justicia penal acusatoria nos ha dejado una gran escuela. Hoy incluso en este estado estamos dando estos pasos en la justicia oral familiar a la par que en la justicia laboral, y sé que ese es otro tema, pero tenemos ya una escuela local en lo que es la justicia penal con sus propios principios. Ahí el juez es un juez que por ser precisamente un sistema acusatorio y adversarial, el juez tiene que esperar que las partes lleven a cabo su función. En la justicia familiar es distinto. Aquí en la justicia familiar tenemos obligaciones de protección, sobre todo en materia de niñez. Y con eso hemos logrado que nuestros juzgadores y juzgadoras incluso lleven a cabo esta tarea de forma no solo exclusiva, porque repito, nuestros jueces de oralidad ya no llevan sistemas tradicionales. No es lo de hace 15 años en donde el mismo juez podía llevar a cabo un sistema escritural y en 5 minutos un oral, ¿no? Estos son exclusivos de oralidad y estamos en una capacitación constante, una retroalimentación, y debo mencionar también que hemos advertido en el foro de abogadas y postulantes una gran proactividad. Existe buena escuela para muchos abogados y abogadas que han venido a hacernos planteamientos serios y concretos, y también quiero aprovechar este foro para insistir en que la parte académica, la parte de la investigación, siga fortaleciendo esta tendencia. Cierro mi participación anunciando que, claro, sabemos que viene la codificación nacional en esta materia. Existe ya una requisitoria de la Corte en donde pide que al segundo periodo legislativo de esta anualidad se resuelva, lo cual quiere decir dentro de poco. Dentro de poco se resolverá. Hemos hecho grandes esfuerzos y participación a nivel nacional para que se escuchen las experiencias que se tienen en otros estados y no quitamos el dedo del renglón. Puebla ya demostró hace más de 15 años que pudo emitir una propuesta legislativa que hoy nos permitió enfrentar una pandemia que no se visualizaba, por supuesto, en aquel momento. Y hoy, esperando que la reforma procesal nacional entre en vigencia,
y nosotros seguiremos avanzando en esta que ya prevé nuestra legislación, porque sea la forma en la que el órgano legislador determine que se lleve la oralidad familiar. En Puebla vamos a estar preparados y en Puebla ya tenemos la clara conciencia social de que el administrador, la administradora de justicia tiene una labor muy importante con nuestros niños y sobre todo con la familia, que es el centro de nuestra sociedad. Hasta aquí dejo mi participación y reitero, agradezco mucho este espacio. Espero haya sido de utilidad lo aquí platicado.